Hola amigos, ¿cómo andan? Y bienvenidos a otro video. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de patrones o figuras a identificar en gráficos. Vamos a hablar de tres en particular hoy, que los veo idénticos acá, o sea, identificados, mejor dicho, más que idénticos, en el gráfico de Link. Por eso lo voy a hacer esos tres en particular y otro día vamos a agregar más patrones. Esto se agrega a lo que sería la serie educativa de indicadores técnicos, análisis técnico de acciones y criptomonedas que tenemos en el canal, que se suma a también lo que sería cómo operar en corto, que hicimos ayer en la mañana y demás, que estoy empezando a agregar en el canal. Así que si te gusta este tipo de videos que son no solamente de análisis de criptomonedas, sino también educativos, dale clic al botón de suscribirte y a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos. Ahora, comencemos con el video. ¿Qué tenemos en Link? En Link tenemos tres patrones que se identifican rápidamente y que les voy a comentar acá, que son básicamente una hombro-cabeza-hombro, que es un patrón donde el hombro-cabeza-hombro normal es un patrón bajista, es decir, que rompe a la baja, que lo podemos ver identificado acá. Normalmente está compuesto por un hombro izquierdo, una cabeza que está un poco más arriba y un hombro derecho. Y una línea de cuello que une los tres puntos, que más que nada une los tres puntos uniendo dos puntos en realidad, que son estos dos puntos que son donde la cabeza forma su último vértice en el lado izquierdo y derecho. Y la ruptura se suele dar en esa línea. Una vez que rompe la línea de cuello, normalmente es una jugada bastante a la baja, que por lo menos suele tener la altura de la cabeza en general. Algunas características particulares del hombro cabeza a hombro es que tengan luego de la ruptura un leve regreso a la línea de cuello que no logra romperlo para seguir a la baja. Esa es la última oportunidad de los osos para hacer una venta en corto si es que quieren hacerla. Pero con mucho cuidado, porque hay una particularidad que cuando se anula un patrón de hombro, cabeza a hombro, ¿qué significa que se anula? Se anula significa que llega a la línea de cuello, es decir, la rompe la línea de cuello, vuelve a la línea de cuello y cuando llega a la línea de cuello la rompe. Eso es un patrón de hombro, cabeza, hombro anulado que suele ser muy alcista en general. Es decir, que si sucede eso, normalmente se va a ir muy al alza y hay que cortar la posición rápido, es decir, cerrar la posición rápido si tenía una operación abierta en corto. Entonces, ¿qué significa eso de anular un patrón de hombro, cabeza a hombro? ¿Qué hace esto? El movimiento, vamos a ponerlo más grueso para que lo vean. El movimiento hace esto, rompe la línea de cuello, que es esta de acá, regresa y cuando normalmente debería seguir a la baja de esta forma, no lo hace, sino que en este punto lo que hace es seguir al alza. Este patrón suele ser muy alcista y es recomendable en general, o más lo que yo por lo menos hago, es cerrar la posición inmediatamente cuando rompe la línea de cuello o que cierra un par de velas, dependiendo del time frame que estamos viendo, cierra un par de velas por arriba de la línea de cuello. Entonces eso es importante de saber del hombro cabeza a hombro. Hay otras particularidades que son importantes, que es cuando rompe con volumen, es decir que si la línea de cuello se rompe con volumen suele ser una buena señal de que se está cumpliendo el hombro cabeza a hombro y que es un patrón que se va cumpliendo y que va formando realmente lo que se tiene que desarrollar, que es una caída. También tenemos lo inverso, que sería una especie de hombro cabeza hombro invertido, que lo vamos a poner de esta forma acá para que lo puedan ver. Simplemente no es que esté acá el patrón, pero sí se lo voy a mostrar porque estamos hablando del hombro cabeza a hombro. Aprovecho y se los muestro. El hombro cabeza a hombro es esto, donde tenemos lo mismo que tenemos acá, pero el precio hace lo inverso. Y esto sí es un patrón alcista, con las mismas características que el hombro cabeza a hombro normal. Es decir, que si tiene una anulación es muy bajista y si no, también tiene un retorno leve a la línea de cuello para seguir al alza. Vamos a borrar lo que había escrito en esta zona para que lo puedan ver. Ahí lo tenemos. Vamos a borrar esto, esto y esto. Ahí lo tenemos. Entonces, tenemos un movimiento donde el precio hace más o menos algo de este estilo, va a moverse de esta forma. Y cuando llega a la línea de cuello, hace una ruptura, regresa a la línea de cuello. Si regresa a la línea de cuello, normalmente suele tener un rebote al alza, pero si la perfora es un movimiento bastante bajista. Hay que tener en cuenta eso. Es decir, lo mismo que a la inversa, es decir que si rompe la línea de cuello, luego del retorno, es una posición para cerrarse si están comprados y hacer un short quizás. Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas al momento de operar hombro, cabeza, hombro normal y hombro, cabeza, hombro invertido. Por otro lado, la plataforma que estamos usando acá para este curso, para este leve, pequeño curso, le voy a mostrar acá para que lo puedan ver, porque lo tengo un poco... Ahí lo tienen, ahí se ve mejor. Es la plataforma Tani, que es una plataforma que permite tener todos los exchanges en una sola plataforma para hacer operaciones de compra y venta. Uno no tiene que estar entrando en Binance, KuCoin, Coinbase y demás. Puede hacer todo desde acá, conectando los exchanges de forma sencilla. Simplemente ven acá, le dan clic a conectar a cualquiera de los exchanges que tengan. Pueden hacer múltiples exchanges. Si no saben cómo hacerlo, simplemente le dan acá donde dice ayuda. Y hay un videito para cada caso de cada exchange, cómo hacerlo. Y luego pueden analizar todas las criptomonedas con los gráficos que quieran en la plataforma de análisis de gráficos de Atani, que está acá arriba,
que tiene todas las criptomonedas, obviamente los pares para analizar, con todas las características que tiene, como por ejemplo TradingView, pero además tiene indicadores premium para usar de forma gratuita. Volviendo al análisis, entonces, al video que estábamos haciendo, vamos a borrar este hombro, cabeza, hombro para seguir con el análisis siguiente, que sería el análisis de un doble techo que lo estamos viendo acá. Por eso elegí link, porque quería mostrarles esto. Justo había varios patrones como para poder analizar. Un doble techo, básicamente, como su nombre lo indica, es lo mismo, es lo opuesto a un doble suelo, donde el siguiente tenemos un máximo en esta zona, hace un retroceso y voy a buscar un nuevo máximo un poquito más arriba. Suele ser a la misma altura o un poquito más arriba. Y luego de eso se anula y va todo para abajo. Esto hay que tener muy en cuenta, que suele suceder mucho con análisis del RSI, en conjunto con el RSI. No siempre, pero suele sucederlo y suele verse acompañada de divergencias para consolidar este movimiento, es decir, que se cumpla con mayor posibilidad este patrón. Porque recuerden esto, cuando uno busca patrones en análisis técnico, en gráficos, lo que uno busca es la mayor probabilidad posible de que se cumpla el patrón. Y para eso hay que hacer filtros, es decir, por ejemplo, un doble techo no se ve simplemente así, porque tranquilamente esto podría haber seguido al alza de esta forma. Ahora, si está junto con una divergencia en el RSI, y ahí ya me está dando el indicio de que es muy probable que sea un doble techo. ¿Dónde vemos una divergencia acá, por ejemplo? Y acá vemos que el RSI no está haciendo un nuevo máximo acá abajo, pero el precio sí. Ahí hay una divergencia que se cumple con un retroceso importante a la baja, que por lo menos tenía una salida como mínimo acá. Acá ya sacamos un beneficio importante, por ejemplo, que estamos hablando de un 13%, que es donde el RSI se descargó completamente. Ahora, pequeño detalle acá que estoy viendo justo al analizar el link, es que hay una divergencia, esto lo voy a comentar acá, que puede que sea un doble suelo, porque se ve una divergencia del tipo bajista, alcista, es decir, tenemos un posible doble suelo en esta zona. Esto se está desarrollando ahora, todavía no está cumplido el patrón, debería ser un movimiento de este tipo para que se cumpla el doble suelo, pero tenemos un nuevo mínimo en el precio, pero en el RSI tenemos que no hay un nuevo mínimo, hay un movimiento divergente, es decir, que está haciendo un valor más alto en vez de un valor más bajo con el precio. Eso es una divergencia que podría tranquilamente resultar en un movimiento al alza de por lo menos hasta este nivel. Perdón, mi pulso está bastante malo. De por lo menos este nivel. Así que hay que tener en cuenta eso al momento de operar este tipo de cosas. Entonces acá tenemos un doble techo y un posible doble suelo, que es la inversa, que básicamente el movimiento de doble techo y doble suelo, lo voy a poner acá en un ejemplo, es un movimiento donde se va a buscar un máximo, retrocede, un nuevo máximo que puede estar o a la misma altura o a mayor altura, y luego una caída. Generalmente se suele complementar con una divergencia para poder confirmar el patrón realmente y así poder operar este patrón de doble techo. Se ve mucho en las criptos doble techos y doble suelos. También hay triple techo y triple suelo, que suelen ser todavía más fuertes los patrones. Pero bueno, eso ya queda para otro análisis si quieren cuando hagamos. Y el último patrón para analizar rápidamente, que se ve acá también en link, es el de patrón de continuación de banderín bajista. ¿Esto es qué sería? Sería un impulso a la baja, que lo pueden ver en este movimiento que se ve acá reflejado. Voy a hacerlo un poquito más grueso. Un retroceso para seguir a la baja. Es un patrón de continuación donde el retroceso se da en forma de un banderín, que lo voy a hacer acá en forma de zoom para que lo puedan ver. Si van a usar esta plataforma que es Atani, usen el link de registrado que le dejo en la página, en la descripción del video y también en los comentarios. Con ese link se registran, o sea, van a ese link, bajan la aplicación con su mail, bajan la aplicación de escritorio, la instalan y ya pueden usar exactamente como lo estoy usando yo ahora. De esa forma, con el link de referido, apoyan al canal. ¿Qué tenemos? Acá tenemos un patrón de continuación típico donde tenemos un movimiento a la baja, como podemos ver acá, todo este movimiento a la baja, lo voy a marcar en amarillo para que se diferencie de esta zona que hice acá. Vamos a ponerlo ahí en amarillo. Tenemos todo este movimiento a la baja, más grueso también. Todo este movimiento a la baja empieza a llegar a un retroceso donde el precio hace un pequeño banderín para luego romper la línea con una vela fuerte para salir a la baja. El retroceso que se da acá suele ser puede darse en forma de banderín, es decir, de forma de rectas paralelas de esta forma, o también puede darse en forma de banderín triangular, es decir, un banderín de este tipo donde se hace una compresión de precio. Un movimiento muy similar, simplemente que hace el precio algo de este estilo y luego vuelve a la baja. Eso suele ser el típico movimiento, se da tanto alcista como bajista. ¿Qué significa eso? Que se puede dar también lo opuesto, ¿no? Es decir, que si viene un movimiento alcista es un patrón de continuación. Si viene previamente un movimiento alcista, suele hacer un movimiento de este tipo para luego seguir al alza. Y si es bajista, como es de continuación, suele hacer un movimiento de este tipo para seguir a la baja. A tener en cuenta esos dos patrones de continuación, que serían un banderín rectangular o unas rectas paralelas, o un banderín triangular de este tipo. Ambos son válidos. Tener en cuenta el volumen en la ruptura.
Eso es importante, porque hay veces que si la ruptura se hace con poco volumen o se acerca a la zona de, en este caso, se acerca a la zona de soporte inferior, básicamente, que es esta recta de acá, y vemos que el volumen empieza a incrementar. Ahí decimos que, claro, es una ruptura a la baja. Porque si se anula el patrón, eso se va a ver reflejado en el volumen. Cuando vemos que el volumen aumenta cerca de la zona de resistencia, es probable que rompa el alza. Así que ahí sería una anulación de ese patrón. A tener en cuenta eso al momento de analizar. Si quieren que ahondemos más en los detalles de estos patrones, me lo dejan en los comentarios. Pero básicamente era ese resumen que quería hacerles. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.